buenas noches. Buenas noches. Estamos listos para comenzar nuestro estudio, así que les quiero saludar. Sé que poco a poco van a ir entrando a la capacitación, entonces vamos a tener un poquito de paciencia, ¿ok? Esta capacitación tiene que ver con toda una serie que vamos a estar desarrollando en la iglesia durante el mes de agosto. El título de la serie es La batalla por la verdad. Y va a constar no solamente de los estudios que vamos a estar haciendo durante la semana en casas, sino también de una serie de 4 sermones que vamos a estar desarrollando. Por eso, hermanos queridos, es importante que estemos atentos a lo que es, digamos, esta capacitación. ¿De acuerdo? Les pido que, por favor, mientras vamos entrando, podamos tener un tiempo de oración. ¿De acuerdo? Les pido que los que van entrando, entonces, apagan su micro para que podamos comenzar un tiempo de oración. Oremos. Señor, te damos gracias por esta noche, porque permite, Señor, que podamos juntos compartir, aprender. Guíanos, Señor, dirígenos en esta noche. Yo te doy gracias por cada mentor, por cada asistente, por cada uno de mis hermanos, Señor, que podemos estar juntos para aprender de tu palabra y poder compartirla en nuestros grupos, Señor. Guíanos, dirígenos y permítenos sacar el mayor provecho de esta preciosa serie. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien. Buenas noches, Pastor Roberto. Buenas noches con todos. Buenas Bien. noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Buenas noches, Patricia, Víctor, Marisa, Pedrito, Cintia, César, Mauricio, Cari, Cristela. Buenas noches, Pepito. Pastor, Bien. buenas noches. Yo sé que vamos a irnos integrando. Solamente les voy a pedir algo. Que conforme van entrando, por favor, cierren, apaguen su micro para que no tengamos interrupciones. ¿Ok? Bien. Permítanme primeramente compartir un PPT que hemos puesto para tener como un resumen de lo que vamos a estar desarrollando en este mes. Toda esta serie la hemos titulado La batalla por la verdad. Está basada en la epístola de Judas. La epístola de Judas es una epístola de un solo capítulo, pero con un tremendo contenido. Y lo que llama más la atención es cuán pertinente es esta epístola para el día de hoy. El título de la serie, La batalla por la verdad, viene de lo siguiente. El versículo clave, 1:3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si hay algo que enfatiza esta epístola, es la necesidad de batallar, luchar por mantenernos firmes en la fe que hemos recibido en Cristo Jesús. Dentro de esta serie vamos a tener 4 domingos de predicación que van a tocar 4 temas que los tienen ahí en pantalla. El primero es ¿qué es la apostasía? El segundo, la gracia versus el libertinaje. Tercero, ¿qué motiva una actitud equivocada y rebelde? Y el cuarto tema, ¿cómo fortalecer nuestra vida y doctrina? 4 temas que se van a estar predicando
los 4 domingos del mes de agosto. Ahora, hemos trabajado de tal manera que no se repitan los énfasis y enseñanzas, de tal manera que cada uno de los estudios van a complementar lo que vamos a estar escuchando en las prédicas dominicales. No van a ser lo mismo, van a ser enfoques diferentes y complementarios. Los temas de estudio para los GDAs son: el primer estudio es de los 3 primeros versículos y enfoca el propósito de la epístola. El propósito de la epístola es defender valientemente nuestra fe de líderes heréticos, de doctrinas equivocadas y de filosofías humanistas. 3 fuentes de ataque que en el primer siglo y que aún hasta hoy atacaban a la iglesia cristiana. Entonces, el primer tema va a ser el propósito de la epístola. El segundo tema es la gracia versus el libertinaje. Aquí lo que buscamos es comprender que Dios nos ha dado su gracia y perdón para andar en obediencia a Él y no para vivir de acuerdo con el deseo de nuestro corazón. El tercer tema es las consecuencias de doctrinas y actitudes equivocadas. Aquí vamos a analizar las tristes y dolorosas consecuencias para la persona y las iglesias de seguir o dejarse llevar por doctrinas o actitudes equivocadas. Y el cuarto y el último tema es de los versículos 17 al 25. Ahí voy a hacer una corrección. No es solo 23, es 25, que es el último versículo. Disculpen, ¿no? Son los desafíos Sí, voy que avanzando. debemos asumir para defender hoy nuestra fe. Es importante desarrollar un ¿Dónde? sano balance entre el conocimiento ¿Acá? de una vida en comunión con Dios para asumir Ya el no vemos. desafío de defender la fe. Por favor, si pudieran, por favor, los que van entrando, apagar su micrófono. Gracias. Ahora, vamos a observar por un momento el material de estudio. Cerrando cada rato que dibujo. ¿Okay? Vamos Pastor, perdón que lo interrumpa. No sé quién está administrando el grupo, pero el que está administrando puede silenciar a todos. Ya, ok. Un momentito vamos a ver. Sí. Les pido por favor que puedan apagar sus micrófonos. Nos ayudaría bastante que apaguen sus micrófonos. Gracias. Y ahora sí. Muy amable. Gracias. Bien. ¿Te puedo apoyar? Si me haces coanfitrión, te ayudo. Ya, gracias. Un momentito. Sí. Ok. Te busco, Sabi. Listo, Sabi. Gracias. Ya estás. Muy amable. Bien. Entonces, vamos a observar por un momento el material de estudio. El material son 4 estudios. Cada estudio tiene 3 partes bien definidas. Lo primero es el estudio del texto. Vamos a estudiar la epístola de Judas usando la versión Reina Valera 1960. ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque vamos a estar usando un estudio casi de palabras, frases, textos. Entonces, si hay versiones diferentes, entonces dice, pero ¿por qué aquí dice esta palabra u otra palabra? Entonces va a ser importante que todos podamos usar la Reina Valera del 60. Y podemos comparar algunas otras versiones, pero es mejor que podamos estandarizar. La gran mayoría de personas en la iglesia usa Reina Valera
del 60, entonces estamos haciendo el estudio en base a esta versión Reina Valera del 60. El maestro y el alumno en su material van a tener una explicación de cada versículo en el estudio. Y como es una explicación versículo por versículo, nos vamos a detener en palabras, a explicar palabras, términos, frases, expresiones. Por eso es importante que tengamos una misma versión. En esta epístola hay dos aspectos de discusión entre eruditos. No vamos a entrar en discusión en estos detalles en nuestro estudio, pero es bueno que ustedes como mentores sepan dos partes en esta epístola que son particulares. La primera es la lucha entre el arcángel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Esto no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Esto es citado por Judas de un libro judío, ¿no?, del primer siglo, denominado el Testamento de Moisés. Los padres de la iglesia no observaron esta cita, porque era una cita, dicen, de dominio público en el primer siglo. Era algo de tradición de los judíos. Y Judas la usa no como una base doctrinal, sino como una ilustración para explicar la actitud del arcángel de temor y respeto a los seres angélicos y aún a Satanás. Entonces, por esa razón, los padres de la iglesia no observaron dentro del canon esta cita y confiamos en lo que es, digamos, la canonicidad de este texto y es importante ver que aquí lo que quiere enfatizar el autor es justamente una actitud de respeto hacia seres angelicales, autoridades, potestades, ¿no?, que no la tenían los falsos maestros. Hace el contraste, como el arcángel, siendo una persona de autoridad, enviado de parte de Dios, se detiene, no actúa con soberbia, sino que deja la justicia, ¿no?, y la reprensión en el nombre de Jesús, no en su propio nombre o en su propia autoridad. Lo segundo es el episodio donde habla de los ángeles que perdieron su dignidad. Aquí algunos comentaristas, y uso la palabra, especulan que los ángeles dejaron sus puestos celestiales atraídos por la belleza de las mujeres. Esto lo asocian a lo que sucede en Génesis 6, 1 al 4, como diciendo, esta es la cita que toma Judas para, digamos, este pasaje. Pero es bueno recordar algunas cosas. Primeramente, que los ángeles son seres asexuados. Entonces, eso quiere decir que no pueden procrear. Y segundo, el término que se usa en Génesis para hijos de Dios es genérico y no se refiere específicamente a ángeles. Se muteó, pastor. Sí, pastor, está en mute. Estás muteado, Robert. Ya, gracias. Bueno, voy a repetir. Esta segunda parte, donde dice que los ángeles perdieron su dignidad. Aquí algunos comentaristas especulan que los ángeles dejaron sus puestos celestiales, atraídos por la belleza de las mujeres. Y asocian este texto de Judas con Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Pero es bueno recordar que los ángeles son seres asexuados, que no pueden procrear, y que el término hijos de Dios de Génesis 6 es genérico y no se refiere específicamente a ángeles o seres celestiales. Por esto,
es más razonable interpretar que estos ángeles perdieron su dignidad al ser seducidos por Satanás para rebelarse contra Dios. Fuera de estos dos aspectos, la epístola es muy clara y muy directa. Esto yo se los estoy compartiendo a ustedes. Estoy mencionando algunos aspectos en el material del mentor, pero este PPT también va a ser como una referencia para los mentores. Continuamos, entonces. Las enseñanzas. El punto segundo que va a tener el material son enseñanzas. Las enseñanzas surgen de una manera directa al interpretar y ordenar todas las enseñanzas de cada porción. Aquí el mentor debe dar énfasis al repaso de las enseñanzas y dialogar con los alumnos sobre ellas. Siempre ten presente que las enseñanzas bíblicas son para que las tengamos en cuenta y las pongamos por obra, no para guardarlas solo como cultura bíblica. Entonces es importante repasar las enseñanzas y hacer énfasis en ellas. La tercera sección son las preguntas. Las preguntas son la parte más importante dentro de nuestro estudio, ya que nos permitirán reflexionar sobre cada enseñanza en relación con nuestra vida, familia, iglesia y comunidad. Sugerimos que más del 50% del estudio lo ocupe el tiempo de preguntas y respuestas. Para esto es muy importante que los miembros de nuestro grupo entren a la reunión con el estudio semanal ya desarrollado. Esto permitirá una mayor participación, intercambio de ideas y profundidad en el estudio. Estoy poniendo aquí un plan de reunión de estudio, un tiempo de estudio promedio de 1 hora 20 a 1 hora 30 minutos. Esto estamos hablando de un estudio promedio. Es iniciar con un diálogo breve, conforme van llegando, un tiempo de oración, lectura del pasaje de estudio, solo el texto, el pasaje, comentario sobre los aspectos que más le han llamado la atención de este texto, tomar algunas preguntas o inquietudes, repaso de las enseñanzas de la sección, 15 minutos, aquí ya hay un tiempo más prolongado, y ven allí tiempo para responder preguntas del estudio, 40 minutos. Al final, tenemos conclusiones y un tiempo de oración final. Es importante que ustedes como mentores desarrollen bien su estudio. Si se guían por las enseñanzas, no va a haber mayor problema de que ustedes puedan responder de forma correcta cada una de las preguntas. Es importante que los alumnos puedan tener el material con anticipación y que ustedes les pidan que lean, respondan sus preguntas para que pueda haber una rica dinámica en cada estudio. Los materiales. El material digital se distribuirá a todos los mentores y no tendrá costo cuando es material digital. El material impreso, tanto para el maestro como para el alumno, se imprimirá en un formato PDF. El material del mentor tendrá 20 páginas. Se hará en PDF y estará dentro de un folder. Tendrá un costo de 5 soles. El material del alumno tendrá 15 páginas aproximadamente. Se hará en PDF y tendrá igual costo. La solicitud de los materiales impresos, ya muchos de ustedes lo han hecho por el Google Form y también lo pueden hacer en secretaría. Todos los pedidos de material impreso se recibirán hasta el 21 de julio. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque lo que deseamos es mandar, preparar
todo el material junto, de tal manera que el 25 de julio o a partir del martes 25 de julio, todos esos materiales ya estén listos para que ustedes puedan recogerlos de la Secretaría de la Iglesia. Es mucho más fácil, más económico, hacer un solo tiraje, un solo juego de copias, ponerlos en sus respectivos folders con el nombre de los que lo han solicitado. Por esta razón, estamos dando estas fechas para que podamos tener los materiales con anticipación. Los estudios en grupos pequeños se van a iniciar desde el día 7 de agosto hasta el 2 de septiembre. Esto quiere decir que va a ser paralelo a lo que es los temas de predicación. ¿De acuerdo? Hasta aquí, queridos hermanos, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, con toda libertad, estamos para escuchar. ¿Cuándo se pagarán los materiales? ¿Se deja ya la plata en...? Sí. Lo ideal, yo creo lo ideal va a ser en el momento de recogerlo. En el momento de recogerlo. Ahí va a ser, ¿no? Dice, ¿habrá material? Me pregunta Cari, ¿habrá material para el alumno en ver? Sí. O sea, tanto digital como para el mentor y para el alumno, sí. En digital está el material, ¿no? Y ese no tiene costo. Pero los que desean el material impreso, hay que solicitarlo y queremos saber la cantidad exacta que toda la iglesia necesita para prepararlo. Entonces, una vez que tenemos las cantidades, hasta, como le hemos dicho, este día 21, hasta el día 21 de julio, entonces ese día cerramos, mandamos a imprimir y el día 25, a partir del día 25 ya tenemos todo el material hecho. Laura, una pregunta. Pastor, ¿qué tal? Renato por acá. Oh, Renato. ¿Qué pasa con las reuniones quincenales? Mi idea se reúne quincenalmente. ¿Cómo organizo el material entonces? Ya, ok, buena pregunta. Mira, si ya tienes ese formato quincenalmente, mira, no queremos que haya una disrupción. Puedes escoger de los cuatro temas, los dos que sean más pertinentes para tu grupo, dales todo el material, pero escojan dos para que lo trabajen. Eso sería lo ideal. Claro, sería lindo poder tocar los cuatro, ¿no? Pero si van a tener solamente 2 reuniones, no sé si puedan tocar los 4 temas. Pero la idea sería al menos centrarse en esos 2 temas que pueden tocar cada 15 días. Enrique, querías hacer una pregunta. Si yo ya pedí el material, mi inscrito, y después me piden más, ¿cómo voy directamente a Secretaría a pedir más? Ya. Por eso, mira, si ahorita tú has hecho un pedido y necesitas más, entonces ponte en contacto con la secretaria, ¿no? Okay. Entonces la secretaria va a decir, así, hermano Enrique, usted pidió por decir una cantidad 15, pero necesita 20. Ok, lo añade. Y por eso tenemos hasta una fecha, ¿no? Perfecto. Una fecha para solicitar. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Está claro cómo vamos a estar llevando el estudio? Pastor, una consulta. Sí, Andrés. El cuadrito que hace un ratito nos pasó con los minutos para cada actividad, ¿eso está en el material que nos van a entregar a los mentores? No. Esto yo se lo voy a pasar al equipo pastoral o a la secretaria para que ustedes directamente, cada uno de ustedes lo tenga con un material de respaldo. ¿De acuerdo? O sea, es un material guía. Todo lo que hemos hablado esta noche es como un material para ustedes. ¿De acuerdo?
Quisiera por un momento, acá me escriben en el chat. Ah, sí, ya están respondidas. Ya. Ahora, quisiera ir un momentito para que vean cómo es el material, ¿no? Cómo está. Ok, aquí está. Bien. Lo voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan verlo. ¿Pueden verlo? ¿Sí? Sí. ¿Lo pueden ver? Ok. Sí. Bien, perfecto. Este, por ejemplo, es el primer estudio y este es el material del mentor. Es muy similar. Ahora, yo lo que les estoy mostrando es el contenido. El material que ustedes van a recibir ya va a tener una carátula, va a estar formateadito de una manera muy, muy bonita, ¿no? Entonces, pero aquí yo les estoy mostrando el contenido y el orden, cómo va a ir. Entonces, este es el material del mentor, propósito de la epístola de Judas, estudio bíblico, introducción y versículos del 1 al 3. Se usará la versión Reina Valera. Introducción a la epístola. Siempre que se estudia una epístola, siempre hay una introducción para entender el contexto. Por ejemplo, aquí se habla quién era Judas. Y es interesante porque Judas es el hermano de Jesús, ¿no? Este Judas no fue un apóstol, ¿no? Ya que en el versículo 17 y 18 no se menciona como un apóstol. En estos versos Judas habla en tercera persona, refiriéndose a los apóstoles y no en primera persona plural. Esto significa que no se menciona como parte de los apóstoles, ¿no? Ahora, es interesante que Lucas menciona el nombre de los apóstoles y en Hechos 1:14, Lucas menciona aparte la familia de Jesús, incluyendo su madre y sus hermanos. Esto indica, primero, que Judas no fue un apóstol. De otra manera, hubiera sido clasificado como uno de ellos en el verso anterior. Lucas, además, hace una clara distinción entre los dos Judas. Cristo no puso restricciones en cuanto a quiénes iban a ser los únicos que estarían escribiendo el Nuevo Testamento. No solo los apóstoles iban a escribir. Ya tenemos a Lucas, Marcos, Santiago y Judas, los cuales no fueron apóstoles. Aunque los hermanos de Jesús no creían en él al principio de su ministerio, tal como lo dice Juan 7:5, tiempo después vinieron a ser parte de la iglesia. Esto quiere decir que tanto Santiago, Jacobo, como Judas y posiblemente otros hermanos de Jesús se convirtieron después de que Jesucristo fue crucificado y resucitado. La fecha de redacción se calcula que fue entre los años 60 y 68. ¿Dónde se escribió? El lugar geográfico, Jerusalén. El propósito, advertir a los creyentes en cuanto a contender por la fe, ya que había muchos falsos maestros que se habían introducido. Aquí Judas hace dos énfasis. Instruye a los lectores en cuanto a la común salvación y les advierte en cuanto a los falsos maestros que habían entrado a la congregación trayendo doctrinas erróneas. El contenido, la carta de Judas puede ser también analizada desde el punto de vista de nuestra responsabilidad ante los peligros que se mencionan en los versos 3 y 4, y el deber de contender por la fe ante el peligro de ser contaminados o confundidos por hombres impíos en la iglesia. Palabras claves: guardado, guardados. Frase clave: contender ardientemente por la fe. Versículos claves, los versículos 3 y 4. Entonces, esto es una introducción a la epístola. Después viene ya el estudio de los versículos, del 1 al 3. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el texto: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios el Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se analiza, por ejemplo, cómo se presenta Judas. Judas se presenta como siervo de Jesús, se presenta como hermano de Jacobo. Entonces, vemos aquí, se explica el sentido de esta presentación. ¿Por qué se presenta como siervo de Jesús? ¿Por qué se presenta como hermano de Jacobo? Era hermano de Jacobo, pero también era hermano de Jesús en la carne, hijo de María. Como ya hemos visto en el material de introducción, Judas era hermano de Jesucristo. Esto nos lleva a deducir que José y María tuvieron otros hijos, entre los que se encontraban Jacobo y Judas. Jacobo, quien también es conocido como Santiago, quien fue sin ser apóstol, uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Ellos, Jacobo y Judas, eran hermanos en el sentido literal de la palabra y no solo espiritual. También se habla a los llamados. ¿Cómo son llamados los cristianos? ¿Por qué se dice que somos santificados? ¿Cómo es que Jesucristo nos guarda? ¿Cómo entramos a esa fe cristiana? Cada una de estas expresiones tiene allí una explicación. Por ejemplo, esta misericordia y paz os sean multiplicadas. Más allá de buenos deseos, ¿no? Por ejemplo, cada expresión tiene un sentido profundo, que aquí se explica. Por ejemplo, no quiero abundar, pero por ejemplo, la palabra amor, que viene del griego ágape, esta palabra en particular denota, no es el amor humano, es el amor más alto que puede existir, el amor de Dios. Señala un amor sacrificial como el de Jesús, que mostró en la cruz por toda la humanidad. El deseo de Judas es que este ágape, este amor ágape, esté presente en cada uno de los creyentes, porque ese amor de Dios nos impulsa como cristianos a poner a otros en primer lugar y no a nosotros mismos. Esta clase de amor que Dios desea que existe en nuestros corazones es una clase de amor que nos ayuda a qué. Y eso es bien interesante. ¿A qué nos motiva? La presencia del amor de Dios. A poder perdonar, a mostrar un amor no fingido, a preocuparnos por el estado espiritual de los hermanos, a orar unos por otros, a guardar los mandamientos y a amar a Dios con todo nuestro ser. Esto no surge de nuestro humano corazón, ni de nuestra propia voluntad. Por eso es la oración de Judas, Señor, que ese amor ágape de Dios, ese amor divino, llene el corazón. El deseo del autor es que Dios derrame su amor en nuestras vidas para que actuemos guiados por ese amor. Entonces, tenemos una primera sección en donde analizamos el texto, explicamos lo que está diciendo y entramos a una segunda sección donde se hace un resumen de todas las enseñanzas de esta primera sección de la epístola. Miren, solamente estamos hablando de 3 versículos. Primera enseñanza, fe y humildad de Judas. Aunque era hermano de Jesús, Judas no vio esto como un privilegio. Se presenta como un siervo de Jesucristo, como su esclavo. Algo que demuestra que a pesar de la familiaridad, Judas reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y le aceptó como su Salvador y como su Señor. Tremendo eso. Segundo, el llamamiento divino. Judas nos enseña que cada persona que hoy integra la iglesia lo ha hecho en respuesta a un llamamiento divino. No es solo una iniciativa personal, sino que Dios en su misericordia obra en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo para que respondamos al mensaje del Evangelio positivamente. Tercero, Dios santifica a los que creen en Cristo. Somos santificados por medio de la fe para que tengamos comunión con un Dios santo y vivamos
apartados del mal. Los creyentes somos guardados en Jesucristo. Cristiano cuenta con la protección de Jesucristo. En Él podemos sentirnos seguros en medio de cualquier circunstancia, por terrible o dolorosa que ésta sea. Nada ni nadie nos podrá separar o apartar del Señor. 5. Misericordia y paz. Más allá de los buenos deseos de Judas para con sus hermanos, estas 3 palabras tienen un profundo significado espiritual y práctico para los creyentes. 6. Contender por nuestra fe. Judas nos exhorta a luchar con pasión por la defensa de la sana doctrina que hemos recibido de los apóstoles. ¿Qué avisora Judas? Avisora que vendrán tiempos de apostasía y confusión. Por ello, necesitamos prepararnos intelectualmente, estudiando los principios fundamentales de nuestra fe, y espiritualmente, desarrollando disciplinas espirituales en obediencia y fidelidad a Dios. Vemos que aquí, por ejemplo, son 6 enseñanzas que extraemos de estos 3 versículos. Esta es la segunda sección, la sección de enseñanzas. Y pasamos a la tercera sección, preguntas para discusión en grupo. Aquí, en la primera lección, he puesto algo interesante. El mentor podrá escoger las 5 preguntas que considere más relevantes para el grupo. En este estudio de número 1 tenemos 7 preguntas, pero usted puede escoger las 5 preguntas que considere más relevantes. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué significa para ti llamar a Jesucristo Señor? Si vamos a las enseñanzas, vamos a darnos cuenta lo que implica, por qué se llama a Jesucristo Señor. ¿Cuál era la actitud, la relación que nos enseña Judas que él tenía con Jesucristo? ¿Qué significa para ti llamar a Jesucristo Señor? Segundo, si Dios es quien llama a las personas a la fe en Jesucristo, pregunta, ¿cuál debe ser la tarea previa al acto de predicar o presentar el mensaje del Evangelio a las personas? Allí, entonces, vamos a encontrar en las enseñanzas fundamentos, argumentos para responder a esta pregunta. Tercero, ¿de qué manera el saber que somos guardados por Jesucristo puede marcar una gran diferencia en nuestra manera de enfrentar adversidad o pruebas? 4. ¿En qué situaciones necesitamos pedir a Dios manifieste su misericordia? 5. ¿De qué manera la paz y el amor pueden cambiar nuestras actitudes? 6. ¿Qué implicaría para ti hoy estar listo para contender por tu fe? 7. Elabora una lista de doctrinas cristianas que consideras más importantes. Y allí viene algo chiquito. Si eres una persona nueva en el estudio de la Biblia, pide ayuda a tu mentor de manera que te explique algunas de las doctrinas más importantes. Entonces, como vemos aquí, son 3 partes bien definidas del estudio. Preguntas para discusión, todo el resumen de las enseñanzas de esa sección que se ha estudiado, en este caso, versículos del 1 al 3, y el estudio detallado del pasaje, haciendo énfasis en frases, palabras, el significado, implicancias, el por qué Judas hace estos énfasis. Entonces, esto nos permite tener un estudio bastante profundo de esta epístola. Sé que ahorita deben tener preguntas, inquietudes, así que adelante.
con confianza. Preguntas, inquietudes, estamos para responderlas. No todos al mismo tiempo, por favor. En realidad, pues está muy claro, ¿no? O sea, está bien detallado. Creo, o sea, deben haber preguntas, pero al menos yo no encuentro una. ¿Okay? Gracias. Ahora, sí, ahora yo les voy a abrir un WhatsApp para mentores. Sí, Susana, ¿alguna pregunta? Sí, solo una consulta porque mis chicas suelen ser dispersas, ¿no? Entonces, ¿hay algún tip o recomendación si es que quisieran irse por primeros versículos acerca de la discusión sobre el cuerpo de Moisés o demás? ¿O qué respuesta deberíamos dar o decirles, luego te lo comento en privado? O no sé, si hay algún tip. Ya, miren, la idea, o sea, lo que yo les he compartido, digamos, yo creo que son allí dos argumentos, tanto para el primer caso del cuerpo de Moisés, como también para lo que es el arcángel. Este PPT que les he mostrado, ustedes lo van a tener a mano. Si hubieran de su parte, de parte de ustedes como mentores, dificultad para preguntas, vamos a abrir un pequeño WhatsApp, ¿no? En donde ustedes pueden, digamos, vamos a decir, primera semana, preguntas, ¿no? Entonces, si alguien tiene alguna dificultad en alguna pregunta, entonces vamos allí, digamos, a apoyar. Y así, segunda semana, tercera semana, de tal manera que tengan, ¿cómo diríamos? Un soporte, ¿no? Un soporte para lo que es las respuestas. Algo hacemos así con los caballeros, ¿no? En las preguntas de cambios profundos. Entonces, que discutimos las preguntas, ¿no? Entonces, no hay una pregunta estándar, ¿no? Pero sí la idea es de que respondan de acuerdo a las enseñanzas, no que nos salgamos de lo que dice la palabra de Dios. Pero creo que vale el que podamos tener un WhatsApp si alguien ve que hay algunas preguntas que demandan una mayor explicación, con mucho gusto para poder apoyarnos. Pastor, una consulta, disculpe. Sí, Lili. El manual para el mentor es este que acabamos de ver. Sí. La diferencia con el material para el alumno, en este caso, porque también van a estar las enseñanzas, el resumen de las enseñanzas y todo. Básicamente, ¿cuál sería la diferencia entre el manual del mentor y el del alumno? La diferencia es de que, vamos a decir, las explicaciones de los textos es, si podemos decir, siempre el mentor va a tener una página más de explicación. ¿Me entiendes? O sea, no es que solamente se le va a dar al alumno enseñanzas y preguntas. No, también le vamos a dar a él o a ellos, digamos, el estudio del texto, pero, claro, vamos a cortarlo para no entrar en demasiados detalles, porque a veces se entra en demasiados detalles y se enredan. Entonces, hemos acortado un poquito los estudios, pero sí al mentor estamos poniéndole citas, referencias, para que él pueda aún profundizar en el estudio. Esa es la idea. Ya, pastor, muchas gracias. Creo que tengo aquí lo de los alumnos para poderles explicar cómo es. Si me dan un minutito, entonces para...
Basta. Aquí está. Lo que van a ver ahorita es alumno. Ahí ven. ¿Ven epístola, material del alumno? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Se dan cuenta, es muy parecido, solamente que es más reducido, ¿no? Más reducido. Por ejemplo, aquí es casi igual porque es la introducción. La introducción. Después viene el texto, pero después todo es más sintético, ¿no? Entonces es más breve, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la apostasía, rápidamente se dice, es la acción y efecto de apostatar. Apostatar significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Se usa el término apostasía cuando una persona o grupo de personas que pertenecieron a la iglesia cristiana la abandonan siguiendo otras enseñanzas y confundiendo a los creyentes para que sigan sus nuevas enseñanzas, creando confusión y conflictos en la iglesia respecto a sus principios doctrinales y prácticas. Este es el problema del cual trata de advertirnos la epístola de Judas. Esa explicación concisa la tiene el alumno sobre lo que es apostasía. El maestro tiene toda una explicación más profunda y textos que hablan de situaciones de apostasía. Ahora, lo voy a poner el del maestro por acá. A ver, un momento, para que lo compare. Este es mentor. Mentor. Voy a poner el mismo texto. Acá está, mire. Apostasía es la acción de apostatar, por su parte significa abandonar, romper públicamente con la doctrina que profesa. La palabra como tal proviene, hay una referencia al griego, ¿no? Colocarse fuera de la fe o de la iglesia a la cual pertenece. Se usa el término apostasía, ¿no? Entonces, siempre hay una mayor explicación en el caso de los mentores, ¿no? Entonces, siempre hay una mayor explicación. Pero, digamos, lo que tratamos es también de darles a los alumnos la oportunidad de que ellos también hagan su estudio bíblico y entiendan las palabras, el sentido de las palabras, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Si hay preguntas, hay inquietudes, queridos hermanos. Bien, entonces, vamos recapitulando nuevamente. Entonces, sé que algunos han entrado un poquito tarde, entonces permítanme repasar algunas cosas para terminar, ¿ok? Recordemos entonces que todo este mes de agosto vamos a estar desarrollando esta serie, La Batalla por la Verdad, ¿ok? Ese es el nombre de la serie, basado en la epístola de Judas. Vamos a tener 4 domingos de predicación y 4 estudios dentro de la semana. Los estudios en GDA son el propósito de la epístola, la gracia versus el libertinaje, consecuencias de doctrinas y actitudes equivocadas, desafíos que debemos asumir para defender nuestra fe hoy. Cuando vemos el material, vamos a ver 3 partes bien definidas. 1, el estudio del texto. Recuerden siempre, vamos a usar la versión Reina Valera del 60. Maestros y alumnos tienen una explicación de cada versículo en el estudio. En esta epístola hemos visto, y hay algunos aspectos de discusión entre eruditos,
No entramos en discusión entre ellos, pero es bueno que ustedes como mentores lo sepan. La lucha del arcángel y Satanás por el cuerpo de Moisés, que aquí está explicado, este PPT yo se los voy a enviar, y el texto que habla de los ángeles que perdieron su dignidad. Fuera de estos dos textos, todo lo que habla Judas es muy claro y muy directo. La sesión de enseñanzas, las enseñanzas surgen de una manera directa, natural, al interpretar y ordenar las enseñanzas de cada porción, de cada estudio. Aquí ustedes como mentores es importante dar énfasis a repasar las enseñanzas y dialogar con los alumnos sobre ellas. Por eso estamos poniendo un mayor tiempo a enseñanzas y la parte de preguntas. Siempre ten presente que las enseñanzas son no solo para tenerlas en cuenta, sino para ponerlas por obra y no guardarlas como cultura bíblica. Las preguntas son la parte más importante dentro del estudio, porque permiten reflexionar, que la gente participe de sus opiniones y que apliquemos lo aprendido, las enseñanzas, a nuestra vida personal, familiar, como iglesia y como comunidad. La sugerencia es que más del 50% del estudio lo ocupe el tiempo de preguntas y respuestas. Por esto es importante que los miembros del grupo lleguen a la reunión con el material ya desarrollado, porque esto va a permitir mayor participación, intercambio de ideas y profundidad. Cuando hablamos de estudio desarrollado, que ya hayan respondido todas sus preguntas, y eso va a enriquecer mucho esta parte de preguntas y respuestas. Este es el plan de reunión del estudio: 5 minutos de diálogo al inicio, oración, se lee el pasaje, comentar sobre las cosas que más le han llamado la atención, 10 minutos, preguntas e inquietudes, y de allí 15 minutos repasando las enseñanzas, una a una. Y de allí pasamos a lo que son el tiempo de preguntas y respuestas. Es bueno que después que se han agotado las preguntas, entonces hagamos una conclusión y tengamos un tiempo final de oración. En esa conclusión siempre es bueno un desafío. Cada porción tiene enseñanzas que apelan a lo personal, que apelan a la acción, que apelan a lo que es el desafío de estar más cerca del Señor, de estudiar, meditar, prepararse, tomar en serio las cosas de Dios. Entonces, van a encontrar ustedes como mentores aspectos que pueden ustedes remarcar, que tienen que ver con obediencia, consagración, santidad, estudio, dedicación. Es muy rica en ese sentido, muy desafiante la epístola de Judas. En cuanto a los materiales, ahí está explicado los materiales, entonces los costos, 5 soles cada material, y que los pedidos pueden hacerse hasta el 21 de julio y que a partir del 25 ustedes ya lo pueden recoger. Toda esta serie en casas virtualmente y también presencialmente va a ir desde el 7 de agosto hasta el 2 de septiembre. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Yo creo que todo está claro, queridos hermanos. ¿Sí? Pastor, una consulta nuevamente. Sí. Disculpe, ¿las lecciones nos van a llegar cada semana? Creo que no escuché tal vez esa parte. No, ya las tenemos todas, Lili. Todas juntas, listas. Van a recibir todo el material junto. Ah, todo excelente, junto. qué bueno.
Ya, Todo el pastor. material lo van a recibir junto y ustedes van a poderle dar también a los alumnos todo el material junto. De tal Perfecto. manera que entonces no van a tener dificultad de irlo desarrollando con anticipación. Ya, pastor, gracias. Otra pregunta, pastor. En mi grupo, que son matrimonios, es por persona, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Ahora, Ya. cuando son matrimonios, yo les digo, conviene que cada uno tenga su material, porque Ujú, queramos o no, siempre uno es más aplicado que el otro, ¿no? ujú, Entonces, sí. y a veces el esposo se lleva al trabajo, va avanzando en el refrigerio, ¿no? O la señora también, entonces dice, no, él se llevó el material, entonces ahí vienen los problemas. Entonces es mejor que cada uno tenga su material y que sí, una cosa es importante, que como pareja compartan. Entonces, a ver, ¿qué respondiste tú? Ujú, ¿Qué pusiste tú ahí? ¿No? ujú, Entonces, eso es lo bonito. ¿Qué respuesta diste? ¿No? De ya. repente, eso va a ser también algo que promueva el diálogo, el compartir como pareja, ¿no? O sea, tú Claro. hiciste tu estudio, yo hice mi estudio, ahora compartamos nuestras respuestas. Entonces, eso es un momento bonito, ¿no? De estudiar juntos la palabra. Sí. Gracias. Bien. Bien, hermanos queridos, si no hay más Ay, lo preguntas, último, pastor, lo último. ¿sí? ¿Cada semana va a haber capacitación para cada tema o no? No, Jenny. Solo con lo de hoy, la explicación de hoy. Sí. ¿Qué es lo que Ujú, sucede? Aquí ustedes están recibiendo las pautas, ujú, cómo llevar el estudio. El ujú, material tiene 3 partes, como ya lo hemos visto, bien claras, ¿no? ujú, El estudio, las enseñanzas y las preguntas. Entonces, tienen también un programita, cómo armar el estudio, ¿no? ujú, Entonces, y van a recibir a partir del día 25 todas las lecciones juntas. ujú, Ahora, siempre tenemos un SOS, ¿no? Siempre en todo lugar hay botón de emergencia. Entonces, si hubiera alguna dificultad, algún problema, vamos a estar teniendo entonces un WhatsApp, preguntas, inquietudes, ¿no? Y allí van a entrar sus pastores, ¿no? Para apoyarles, ¿no? Para responder sus inquietudes. Ahí estamos. Pero, hermanos, yo les digo, es una epístola tan linda, tan profunda, tan sencilla, que creo que nos vamos a deleitar y vamos a ser muy desafiados. El tema central de esta epístola, ¿cuál es? Es la defensa de la fe. Y hermanos, quiero decir algo, que ya ustedes tal vez lo han escuchado tanto al pastor Javier como al pastor Miguel. Estamos viviendo tiempos en donde los principios cristianos están siendo vulnerados, cuestionados. Vivimos en una sociedad que está tratando de cambiar estructuras que se han mantenido desde el primer siglo. Nos quieren cambiar el concepto de familia, nos quieren cambiar el concepto de sexualidad, nos quieren cambiar el lenguaje, nos quieren cambiar mucho nuestro estilo de vida. Entonces, cuán importante hoy es que como cristianos nosotros estemos preparados para defender nuestros principios, nuestras convicciones, nuestro estilo de vida, que no es un estilo de vida que surge de una ideología, sino que surge de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, es un tiempo en el cual, como bien lo dice Judas, tenemos que batallar.
por nuestra fe. Y los que somos padres tenemos que batallar por la fe por nuestros hijos. Los que somos abuelos por nuestros nietos. Y hermanos, cada uno de nosotros batallar para no ser arrastrado, porque toda esta corriente progresista es como un huaico, como un aluvión, que trata de arrasar y destruir todo lo que encuentra a su paso. Y nosotros tenemos que ponernos firmes, bien agarrados a la palabra de Dios. Si no nos preparamos, hermanos, vamos a sucumbir. Vamos a sucumbir como iglesia, como familia, como cristianos. Entonces, estos tiempos de los cuales ya habla Judas están entre nosotros. Estos movimientos apóstatas, falsos maestros, corrientes, ya están. Y tenemos que prepararnos para no ser confundidos y para llevar verdad a un mundo que está cada vez más confundido y engañado. La gente hoy día, hermanos, está creyendo cualquier cosa. Y necesitamos llevarle en todo lugar donde estemos verdad de la palabra de Dios. Por eso, oremos y pidamos al Señor que este estudio de Judas nos anime, nos aliente y nos permita ser hombres, mujeres que batallemos por nuestra fe. Oremos un momento. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este lindo tiempo. Yo te doy gracias, Señor, por este precioso grupo de hombres y mujeres que te aman, que te sirven con todo el corazón. Gracias, Señor, porque ellos disponen tiempo, recursos, para poder, Señor, liderar diversos grupos de jóvenes, de damas, de matrimonios, de caballeros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de mis hermanos. Guárdalos y cuídalos. Señor, permítenos tomar conciencia de lo que nos dice, Señor, esta epístola. Prepararnos para batallar por la fe. Prepararnos para poder mantenernos fieles a tu palabra, a tus enseñanzas, en un mundo confundido, en un mundo, Señor, que no sabe ya distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Guíanos, dirígenos. Gracias por este tiempo. Gracias por tus enseñanzas. Gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, lindo tiempo compartir con ustedes. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Y recuerden, esta capacitación la estamos grabando, la vamos a poner a disposición también de ustedes. Igual la grabación y el material, el PPT, también para que lo tengan como guía, adicionalmente de el material impreso. Todos estos materiales en digital ya están a disposición de ustedes, ¿no? Todo va a ser canalizado a través de la Secretaría, ¿no? Entonces, todo el material va a ser canalizado a través de la Secretaría, tanto digital como también el material impreso. Así que, hermanos, adelante. Y cualquier pregunta, inquietud, estamos para servirles. ¿Ok? Gracias, pastor. Gracias, pastor. Adiós. Un fuerte abrazo. Gracias. Dios les bendiga. Gracias a todos. Descansen. Buenas noches. Chao, gracias. Roberto. Chao. Chao, Lili. Chao, chao. Chao. Chao, Pedrito. Chao, Giorgio. Lucho. Mariluz. Chao, pastor. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Chao, chao. Marjorie. Chao, pastor. Hasta luego. Chao, Víctor. Bendiciones. Chao, pastor. Pedrito, Gracias. Josué, Laurita. Un abrazo. Chao. Buenas noches. Buenas noches.